Ok. Bien. Lo que les pido es que a los que me quieran hacer una pregunta me interrumpan con, digamos, con audio porque no estoy en la reunión. No puedo ver cuando levantan la mano, si es por texto. ¿Se ve cuando muevo el mouse ahí? No, ¿no? Yo no lo veo. ¿Sí lo ven? No, no, no. No, no, no. No, no se ve. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí, ok. Bien, bueno, empezamos. Como les comenté hace un par de clases, esta notación de Dirac que vamos a ver ahora, que es como nos vamos a manejar en la notación de la computación cuántica, Paul Dirac era bueno, un físico premio Nobel que postuló esta notación como para abreviar todo lo que ustedes ya conocen del álgebra lineal, nada más que cuando aumentan las dimensiones se hace muy engorroso trabajar. Entonces, esta notación más compacta y básicamente es lo mismo que ustedes conocen del álgebra lineal, nada más que visto de otra manera. Entonces vamos a empezar a definir los Kets y los Bra, ¿sí? Que son vectores columnas los Kets, y los Bra son vectores fila que tienen asociados los Kets. Vamos a tener un espacio vectorial complejo de dimensión n, que como lo anotábamos en álgebra lineal, era, si se acuerdan, de esta forma, ¿sí? El espacio vectorial de dimensión n, con la suma y el producto por el cuerpo de escalares, que también son complejos, que uno lo puede leer de esta manera, como es el espacio vectorial de los vectores columnas de n componentes, porque es la dimensión del espacio, obviamente todas complejas, y que está estructurado sobre el cuerpo de los números complejos con la suma de vectores en Cn y el producto por escalares complejos. Por ende, cuando uno habla de un elemento de ese espacio vectorial, está diciendo que es un vector columna con n componentes complejas, ¿sí? Que está en ese espacio vectorial y que por definición en notación de Dirac, a ese vector columna lo vamos a representar con algo que llamamos ket, ¿sí? Un ket. Un ket va a ser matemáticamente un vector columna, ¿sí? De ese espacio vectorial complejo de dimensión n. Que en particular, si uno dice que n es igual a 2, ese espacio vectorial complejo de dimensión 2, podría tener un ket de este estilo. Fíjense que al ket le vamos a representar con un palito, una letra griega y un símbolo de mayor o menor, como lo quieran ver, hacia la derecha. Sus componentes son, en la posición 1, en este caso tenemos el Z1, que es 3 más i, y el Z2, que es 2 menos i. Sencillamente eso. Por otro lado, los vectores fila de Cn van a representar un bra. Se representan por un bra. Y el bra en C2 lo vamos a escribir también con una letra griega, el palito va a ir a la derecha y a la izquierda va a ir el símbolo de menor o mayor, como lo quieran ver. Por ende, en este ejemplo, el bra este que tenemos acá de phi, en la posición 1 tiene menos i sobre 2 y en la 2, 1 menos i. Para aclarar algo, los bra son asociados a los kets, o sea que lo único que vamos a tener en Cn van a ser kets, ¿sí? O sea que si yo quiero el bra asociado a este ket que tengo acá, tengo que hacer una operación, como hacíamos en álgebra, de transponer, porque obviamente un bra es un vector fila, y conjugar las constantes complejas. Y a esa operación, que es transponer y conjugar, o conjugar y transponer, como lo hacíamos en álgebra, simplemente le vamos a llamar conjugador mítico o adjunto de este ket. Y va a ser un bra. Y la vamos a representar gráficamente, en vez de en dos pasos, como conjugar, que era el asterisco,
y la T traspuesta directamente con un simbolito de una daga. Entonces, ahora vamos a ver algunas propiedades. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. La primera propiedad dice que todo ket de Cn, o sea, todo vector columna de Cn, siempre tiene asociado un bra, que es su conjugador mítico, como les dije recién. O sea, y se obtiene conjugando y transponiendo ese ket. O sea que si yo tengo el ket sí, su bra asociado, ¿sí? Lo puedo representar como el ket sí conjugador mítico, que es la daga que les dije acá. ¿Ven? ¿Se ve el mouse o no? Sí. O sea que si teníamos en el ejemplo anterior el bra este, ¿quién sería el ket este? ¿Quién sería el bra asociado? A ver quién me dice. Disculpa, ¿cuál? Yo tengo este ket, ¿sí? Que tomamos de ejemplo, y quiero saber cuál es el bra asociado. 3 menos i, 2 más i, ¿no? Exactamente, sí. Todos lo ven eso, ¿no? Como vector fila. Y si quisiera este bra saber a qué ket pertenece, ¿cuál sería? I sobre 2, 1 más i. Exactamente. ¿Todos lo ven eso? ¿Sí? Sí, Bien, sí. perfecto. Volviendo acá, dijimos que un ket, que lo podemos escribir como una combinación lineal de otros dos ket, por ejemplo, este ket sí podría ser alfa por sí1 más beta por sí2, con alfa y beta complejos. Su bra asociado, o el conjugador mítico de ese ket, simplemente va a ser conjugar las constantes complejas y a los ket transformarlos en bra. ¿Cómo es esto? Tengo que dejar entrar a alguien. Acá está. Bien. Ok. ¿Quién entró recién? Perdón que interrumpa la clase. Alguien entró recién, admití, pero no sé quién es. ¿Eduardo? ¿Me escuchás, Eduardo? Bueno. Hola, hola. Sí, Eduardo. Buenas noches. ¿Qué tal? Vos estás de doctorado también, ¿no? Sí, sí, soy de Entre Ríos, de Concepción del Uruguay. Está bien, cuando termine la clase, quédate un ratito, así charlamos de la materia, que así les cuento un poco. Sí, porque ahora estoy justo Perfecto. en el medio. Muchas gracias. De nada. Bien, bueno, entonces la propiedad 2 lo que habla es de que cuando tenemos un ket multiplicado adentro por un escalar complejo y queremos sacar ese escalar, esa constante, la sacamos del ket sin conjugar. ¿Sí? Por ejemplo, para todo alfa complejo y todo ket en Cn, si yo tengo un ket que es alfa por sí, eso es lo mismo que tener a alfa por el ket sí. Y acá está el ejemplo, si tenemos, bueno, sí con las componentes alfa y beta complejas, y lo multiplicamos adentro del ket por i, ven que yo saco factor comunes ahí sin problema si es i por el ket sí. Por lo tanto, queda mostrado que el ket i sí es el escalar i por el ket sí. La propiedad 3 nos dice que cuando tenemos un escalar complejo en el interior de un bra y lo queremos extraer, lo tenemos que extraer conjugándolo. Entonces, bueno, todo alfa complejo, todo bra que está en Cn, si tengo un bra de alfa por sí, va a ser igual a alfa conjugado por el bra asociado a sí.
Y acá está el mismo ejemplo que antes, ¿no? Acá calculamos previamente el BRA asociado, que es el vector fila alfa conjugado, beta conjugado. Y cuando queremos sacar I, fíjense que si yo quiero hacer el BRA de esto que tengo acá, el conjugador mítico, tengo que hacer esta cuenta de acá. ¿Sí? Es convertir el ket en BRA. ¿Mm? Pero cuando convierto al ket en BRA, como este es un vector columna y este es un vector fila, a esta I la tengo que conjugar y transponer. Por ende, deja de ser I y queda como menos I. Entonces, cuando la extraigo como factor común, es menos I por el ket, por el BRA, perdón, alfa conjugado, beta conjugado. Disculpe, profesor, ¿puedo subir un segundo la diapositiva? ¿Perdón? ¿Puedo subir un segundo la diapositiva? Sí. Porque lo que quedaba cuando... o sea, el complejo sale común. No, ¿En sale qué caso? conjugado. En el caso del ket, el complejo sale No, sin no. conjugar, Espera, y en el el caso del BRA, el tres. el complejo sale conjugado. Cuando se extrae un estelar, el complejo del interior del BRA sale conjugado. Está bien. Es la demostración así. Exactamente. ¿Estamos trabajando en algún espacio en particular? O sea, porque no estamos, no estaríamos trabajando en... ¿En qué espacio estamos trabajando? En un espacio vectorial complejo de dimensión n. ¿Sí? Empezamos. Pero, no es por eso, es más que nada por el hecho de que como, o sea, las propiedades no se parecen del todo, así fuese R, cuando en realidad, o sea, uno pensaría que sería, o sea, se deberían portar más o menos similares, por eso, de pronto. No, estamos trabajando en un espacio vectorial complejo de dimensión n, lo que empecé la clase diciendo eso. No, o sea, entiendo, pero por ejemplo hay otras propiedades, o sea, que en general, por ejemplo, si uno saca un escalar, o sea, el escalar sale sin necesidad de como que sea, o sea, de que haya que conjugarlo, lo que sea. Pero, Sí, sí. pero ¿de dónde me estás hablando? ¿De qué espacio? No sé. No, por ejemplo, RN. No, RN es pero una cosa, por eso. no estamos trabajando en RN, sino No, por eso. estaríamos trabajando con reales y no habría conjugación. Estamos Por eso, trabajando por eso. con variables Sí, te digo complejas. que entendí. Bueno, ok. Entonces la propiedad 3 quedó clara. Vamos con la propiedad 4. Nos dice que una combinación lineal de kets es un ket y una combinación lineal de bra es un bra, ¿sí? Y los coeficientes de la combinación lineal son, como estamos viendo, escalares complejos. Lo que no se puede hacer es una combinación de bra y de kets, ¿okay? Bra con bra y ket con ket. Por ejemplo, si yo tengo un ket que está compuesto por alfa psi1 más beta psi2, como es lineal, lo puedo descomponer en dos kets, alfa por psi1 más beta por psi2, y que es, como vimos recién, sacando las constantes fuera del ket, alfa por el ket psi1 más beta por el ket psi2. ¿Sí? Alfa y beta complejos. Estamos trabajando todo con complejos. Su bra asociado, ¿sí? En este caso, también lo puedo descomponer linealmente como alfa psi1 más beta psi2, pero con el cuidado de que cuando saco las constantes, como son escalares complejos, tengo que, como dice la propiedad 3, conjugarlas, por lo que vimos en la demostración. Ahora vamos a definir algo que ustedes seguramente en álgebra lineal, álgebra 2, lo vieron, que es el producto interno. ¿Se acuerdan cuando teníamos dos vectores, columnas, y queríamos el producto interno? Bueno, teníamos que transponer el primero porque hacíamos vector fila por vector columna, y eso nos daba un número, ¿sí? Un número en general, si son constantes complejas, nos va a dar un número complejo. Acá lo vamos a redefinir en notación de Dirac, cuando tenemos el producto interno de dos kets, como psi y phi, nos va a dar un número complejo, pero la operación en vez de producto interno se va a llamar, o producto interior, se va a llamar bracket, porque primero vamos a poner el bra del primer vector, o sea, del primer ket, y luego el segundo ket, el segundo vector columna. Por lo tanto, en este ejemplo, podemos ver que si tenemos psi y phi, que ambos están en el espacio vectorial complejo, ahora de dimensión 2, con la suma que estructura el cuerpo de escalares complejos
con el producto, o sea, podemos sumar vectores columnas y multiplicarlos por escalares complejos, donde alfa, beta, gamma y delta son complejos. Primero quiero hacer si interior phi, o el bracket si phi, tengo que hallar primero el bra asociado a este ket, ¿no? Bien, no sé si se vuelve. Entonces, transpongo y conjugo, ¿sí? Alfa y beta pasan a ser alfa conjugado, beta conjugado en un vector phi. Cuando hago en detalle esa cuenta, fíjense que me queda alfa conjugado por gamma más beta conjugado por delta, y eso es un número complejo. Si yo ahora quisiera hacer el inverso, o sea, el bracket entre phi y psi, tendría que usar el bra asociado a phi, que es gamma conjugado por delta gamma conjugado delta conjugado en un vector fila, multiplicado por el ket psi. Fíjense que me queda gamma conjugado por alfa más delta conjugado por beta, y eso es otro número complejo. Pero si nos fijamos bien, uno es el conjugado hermítico del otro o el adjunto del otro. Quiere decir que es el conjugado, hablando en números complejos, el primer bracket del segundo y viceversa. Porque si yo conjugo el segundo bracket, ¿ven? Conjugo este número complejo, las constantes que están dos veces conjugadas vuelven a ser originalmente lo que eran, o sea, gamma queda como gamma, alfa conjugado más delta, beta conjugado, y esto es exactamente lo que teníamos en el primer caso. Bien, por lo tanto lo que podemos concluir de acá es que el producto interno que vimos en álgebra lineal y que acá lo vemos como bracket no es conmutativo, pero que el bracket inverso es el conjugado del que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? O sea, bracket inverso es cuando cambio. Sí, cuando lo cambias de Opción. lugar, es exactamente lo que está acá. No sé cómo explicarlo, pero es otro bracket. Claro. No nada mismo resultado, es el conjugado, digamos. Claro. Sí, Gracias. está hablando en números complejos. Bien, la siguiente propiedad, cuando tengo el producto interno de un ket consigo mismo, bueno, es el cuadrado de la norma del ket. Y acá está la demostración. O sea, si tenemos de vuelta el ket psi, que está en C2, las componentes alfa y beta, cuando hacemos el bracket, el bra asociado, perdón, nos queda alfa conjugado, beta conjugado en el vector fila, y hacemos el producto, tenemos alfa conjugado por alfa más beta conjugado por beta. Eso no es otra cosa que el módulo de alfa cuadrado más el módulo de beta cuadrado. Si recuerden que el módulo de un complejo es el conjugado por el número. Entonces, el módulo cuadrado, ¿no? En ese caso, nos queda que esto es el módulo cuadrado de alfa y este término es módulo cuadrado de beta. Cuando lo sumamos, eso es justamente el cuadrado o la norma al cuadrado del ket psi. Por lo tanto, el bracket del ket psi consigo mismo es la norma al cuadrado, ¿sí? Como dice la propiedad 6. Y lo que tenemos que ver es que si uno quiere calcular la raíz del bracket, o sea, la parte positiva de la raíz, va a hacer que ese bracket sea mayor que 0, ¿sí? Si el ket psi no es el vector 0, o si es igual a 0, ese ket va a ser el vector nulo. ¿Está bien? Que esa es la norma, ¿no? Si yo le hago la raíz cuadrada a esto me queda la norma del ket. Bien, algo muy importante en la siguiente propiedad es que en computación cuántica y en notación de Dirac, que es lo que vamos a usar en computación cuántica, siempre, todo el tiempo se trabaja con bases ortonormales, ¿sí? Del espacio que estamos trabajando, o sea, que generan el espacio.
En este caso, como estamos hablando en forma general, estamos hablando de Cn, ¿no? Que es el espacio vectorial complejo de dimensión n. Por lo tanto, para que una base sea ortonormal y genere ese espacio, tiene que cumplir dos cosas. Primero, que los vectores de la base, ¿sí?, los que componen la base ortonormal, en este ejemplo u sub 1, u sub 2 hasta u sub n, tiene una cardinalidad de n, que es base de este espacio vectorial Cn, cumplan que cuando los subíndices son distintos, el producto interior o el bracket va a dar 0, porque son justamente ortogonales, son vectores ortogonales. Mientras que, como están normalizados, cuando hagamos el bracket o el producto interior del mismo ket o del mismo vector consigo mismo, ese cálculo nos va a dar 1. ¿Sí? Por eso la raíz de eso es 1, como habíamos visto arriba. Acá. Bien. Entonces, por ejemplo, si tenemos una base de cardinalidad 2, que genera un espacio complejo de dimensión 2, podemos ver que u sub 1 interior u sub 1 va a ser 1, lo mismo que u sub 2 interior u sub 2, y que u sub 1 interior u sub 2 o u sub 2 interior u sub 1 van a ser 0. Y eso es por definición de base ortonormal, como acabamos de ver. ¿Vamos bien hasta acá o hay alguna duda, pregunta? Bien. Si alguien quiere preguntar algo, me avisa. Volviendo acá, vamos a definir una base ortonormal que es muy usada en computación cuántica y se llama base computacional, y que de vuelta, en el espacio vectorial complejo de dimensión 2, definimos esta base ortonormal que genera el espacio con dos vectores o dos ket ya a esta altura, que van a ser el ket 0 y el ket 1, que en particular van a tener esta disposición y este orden. O sea, el ket 0 va a ser el vector columna 1, 0, y el ket 1 va a ser el vector columna 0, 1. Esto se llama base computacional y vamos a usarla en toda la materia, ¿sí? Pero la vamos a usar en notación de Dirac. Ya. O sea, estas primeras slides son para que vean que los kets son vectores columna y los bra vectores fila, que puedan comprobar los brackets y los productos internos. Pero a medida que vayamos avanzando, la idea es que se olviden de trabajar con vectores y matrices y empecemos a trabajar con bra, kets y operadores, que es lo que vamos a ver en un ratito. Bien, entonces, para probar que esta base es una base ortonormal, vamos a hacerlo bien en detalle. Estos son el ket 0 y el ket 1, el 1, 0 y el 0, 1, sus bra asociados. Y cuando hacemos los 4 brackets, efectivamente nos dan 1 los que son iguales y 0 los que son distintos. ¿Sí? Se ve esto, ¿no? Una consulta. Sí. No recuerdo muy bien en álgebra, pero creo recordar que cuando trabajábamos con un espacio vectorial complejo, teníamos más elementos, o sea, en este caso tenemos una base de dimensión 2, Sí. pero no necesitamos vectores adicionales para las partes complejas de los vectores. O sea, sería una base de dimensión 4, ¿no? No te entiendo. O sea, tenés la base 1, 0 y 0, 1. No, la base es esta, el ket 0 y el ket 1. Es esta de acá. Claro. O sea, tiene cardinalidad 2 la base y genera el espacio complejo de dimensión 2. Ok, Particularmente, las constantes de esos vectores son reales, que es un caso particular de los escalares complejos, pero no es de dimensión 4 el espacio. Claro, ahí igual podrías multiplicar cualquiera de los dos vectores de esa base por un complejo y listo. Exacto, sí, porque Ok. está estructurado sobre el cuerpo de escalares con ese producto por escalares. Claro, eso. Listo, gracias. No, de nada. Bien, entonces,
lo que vamos a ver ahora es que todo vector de C2 o todo ket de C2 lo podemos escribir como una combinación lineal de esta base ortonormal, que es la base computacional. Por ende, si yo tengo este ket, o este vector columna alfa beta, con escalares complejos, lo puedo escribir perfectamente como alfa por el 0 más beta por el 1. ¿Sí? Y así es como vamos a escribir cualquier ket que empecemos a trabajar notación de Dirac a partir de ahora. Por eso necesitamos siempre tener una base ortonormal que genere ese espacio y sobre la cual podamos escribir cualquier vector columna o cualquier ket que con el que vamos a trabajar. ¿Estamos bien? Bien. Bien. Entonces vamos avanzando a la siguiente propiedad, que tiene más que ver con la relación que van a tener estos kets, que por ahora son elementos del espacio Cn o C2, por lo que vimos hasta ahora, y la descripción de un estado cuántico de un sistema. O sea que para que un ket pueda ser un ket de estado o un vector de estado, y que describa el estado físico cuántico de un sistema, ese ket tiene que tener norma 1, ¿sí? Tiene que estar normalizado, norma 1. Quiere decir que la raíz del bracket del ket consigo mismo tiene que valer 1. Y es el único posibilitado a representar un estado cuántico, o sea, el ket, el vector columna. El bra, no. El bra nunca representa un estado cuántico, solo es el adjunto o el conjugador mítico del bra, pero no representa físicamente nada. Van a ver que las tres primeras teóricas están relacionadas, por ahí no van a entender todo hoy, ni la clase que viene, ni la otra, pero digamos que es necesario estas dos clases de matemática y la tercera de física para que podamos entender un poco el vocabulario, el lenguaje y cómo vamos a trabajar y qué significan las cosas. O sea que por ahora el ket va a representar un estado cuántico si tiene norma 1. Y el bra no representa ningún estado cuántico, solamente es matemáticamente el adjunto del ket. Entonces, de ahora en más, los kets y los bra no los vamos a representar más como vectores columna y fila respectivamente de espacio Cn, sino que vamos a considerar una base ortonormal del espacio y los vamos a representar como combinaciones lineales de esa base ortonormal en notación de Dirac. Por ahora, acá hay un ejemplo en el que podemos ver que tenemos una base ortonormal de C2 genérica, U sub 1, U sub 2, bien podría ser la base computacional. Si definimos quién es dos ket de estado que están ahí, que están en C2, podría ser el ket psi, que es I raíz de 2 por U sub 1 y 1 por U sub 2, o sea, escrito como combinación lineal de esta base ortonormal, y phi, que es I sobre 2 por U sub 1 menos I por U sub 2. La pregunta es, ¿están normalizados? O sea, ¿tienen norma 1 estos? Bueno, habría que hacer la cuenta, ¿no? Sí, pero creería que no, porque con solo tener la segunda componente multiplicada por 1. Bueno, entonces el ejemplo hay que reformularlo, ¿no? Para que sea coherente con lo que dice acá arriba, esto tendría que tener norma 1, pero como vemos no lo tiene. Pero simplemente un ejemplo para volver a probar que los brackets, lo mismo que vimos antes como notación de vectores y matrices, como estábamos viéndolo acá, cuando definimos esto, ven que era vectores columna y vectores fila, ahora lo vamos a hacer en notación de Dirac. Entonces, salvando
la normalización de los dos kets, que es conveniente para que representen un estado cuántico, pero simplemente acá es el ejemplo matemático de decir, bueno, ok, quiero hacer el bracket entre phi y psi, entre psi y phi, y el conjugado de psi y phi, a ver qué pasa. Bien, calculo los bra asociados de ambos kets, es decir, conjugo las constantes, y a los kets los transformo en bra. ¿Ven? De esa manera obtengo el bra asociado, que era lo que nos decía las reglas, las propiedades que vimos hasta ahora. ¿Y por qué? Porque, bueno, hacer el bra asociado de un ket es conjugar y transponer las constantes y los kets transformarlos en bra. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Por sí. una vez que tenemos los kets y los bra, podemos calcular los brackets. Entonces, fíjense que es más sencillo, porque ahora el bra asociado a phi lo tengo como una combinación lineal de la base u sub 1, u sub 2, ¿sí? Que es esto de acá, menos phi sobre 2, u sub 1, más phi u sub 2. Por el ket phi, el ket psi, perdón, que psi raíz de 2, u sub 1 más 1, u sub 2. Todo lo que tengo que hacer para hacer el bracket ahora es la distributiva de término a término, es decir, menos i sobre 2 u sub 1 por i raíz de 2 u sub 1. Eso da raíz de 2 sobre 2, ¿no? Luego, menos i sobre 2 u sub 1 por u sub 2 me va a dar 0, porque la base es ortonormal. Entonces ni lo pongo. Mismo caso con i u sub 2 por i raíz de 2 u sub 1. U sub 2 interior u sub 1 me da 0, porque son ortogonales. Así que ni lo pongo. Y el que sí va a estar va a ser i por 1, u sub 2 interior u sub 2. Y eso, fíjense que los productos interiores son igual a 1, por ende este es un número complejo como tendría que ser, raíz de 2 sobre 2 más i. Hacemos el otro, el conjugado, que es el bracket entre psi y phi, y bueno, usamos ahora este bra y este ket, multiplicamos, distributiva, misma historia con los cruzados, dan 0 y ni los pongo, y me vuelve a dar raíz de 2 menos i, que como esperábamos es correcto porque uno es el conjugado del otro. ¿Sí? O sea, volvimos a probar que el producto interno no es conmutativo, sino que el conjugado es el opuesto, digamos, del producto del bracket. ¿Bien hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. ¿Hay alguna duda, chicos? Párenme. Esa tercera notación abajo tiene, o sea, algún significado particular, la que tiene la barra recta sobre el bracket. Es otra manera de conjugar un complejo. A ver, la había Claro. visto, además de la estrellita, y cuando vimos acá, fíjate acá, alfa conjugado por alfa, más beta conjugado por beta, bueno, alfa conjugado o alfa estrellita se puede poner como alfa con una rayita arriba, ¿no? Claro. Gracias. Depende de la notación que vean en los libros, pero en general es la estrellita. Igual acá vamos a usar dagas, así que no hay problema. Bien, vamos a definir ahora otra operación en notación de Dirac, que probablemente ustedes no la conozcan, pero es el producto externo de dos kets. O sea, ahora yo lo quiero notar, es hacer el producto de un ket con un bra, en ese orden. Y a eso le vamos a llamar producto externo o producto exterior. Y fíjense que, por ende, si este es un vector columna y este un vector fila, cuando haga la multiplicación, o como lo hacíamos en álgebra, la dimensión, ¿cuál va a ser? Supónganse que si tuviera una dimensión de n por 1, ¿no? N filas por una columna. Y phi tuviera una dimensión de una fila por n columnas. ¿Cuál va a ser
el resultado de esa operación? ¿Qué dimensión va a tener? Y n por n. N por n. Con lo cual, ahora no me va a dar más un número complejo. Va a ser algo que vamos a llamar operador lineal. O sea que cualquier operador lineal va a surgir del producto externo de dos kets. ¿Sí? Y obviamente tampoco es conmutativo. O sea que psi exterior phi no es lo mismo que hacer phi exterior psi. Y tanto los bra como los kets los podemos usar para definir un operador A, que lo vamos a definir con esta letra, mayúscula de imprenta y un sombrerito. Y lo que va a hacer el operador va a agarrar elementos de Cn y me los va a transformar en elementos de Cn. ¿Sí? Va a ser una transformación de Cn en Cn. Quiere decir que si yo le aplico el operador a un ket que vive en Cn, me va a devolver otro ket en Cn. ¿Sí? Y vamos a definirlo, bueno, en este caso, como lo conocíamos en álgebra lineal. Dado estos kets, psi y phi, con esas componentes complejas, alfa, beta, gamma y delta, si yo hago el producto exterior de psi con phi, ¿sí? Matricialmente, obtengo esta matriz de 2 por 2. ¿Ven? Y si hago ahora al revés, el producto exterior entre phi y psi, obtengo esta otra matriz que es otro operador. ¿Sí? Si uno transpone y conjuga esto, uno convierte a uno en el otro, como podemos ver. Pero por ende son dos operadores distintos, por ende no es conmutativo. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo actúa un operador sobre un ket de manera matricial, ¿sí? Y luego lo vamos a ver en notación de Dirac. Entonces supongamos que un operador actúa sobre un ket del espacio Cn, en este caso C2, porque tiene dos componentes, y me va a dar, como dijimos, otro ket, porque toma elementos de Cn y me los deja en Cn. Entonces supongamos que definimos a A como que es un operador que surge del producto exterior entre psi y phi. Este de acá. Luego se lo queremos aplicar a otro ket, pi, que está en C2, que tiene componentes P y Q. Entonces, bueno, supongamos que hacemos este cálculo, A aplicado a pi, me va a dar otro ket. ¿Sí? Y fíjense, reemplazo A por su producto exterior que lo generó y se lo aplico a pi. Pero esto me genera acá este producto interior entre phi y pi. Y esto es un bracket, por ende esto es un número complejo, es un escalar. Lo puedo poner donde quiera. Y es esta R que tenemos acá. Por ende, la acción del operador A aplicado al ket pi me da otro ket, ¿sí? Que es uno de los que genera A escalado en R, que es la constante, o el escalar, mejor dicho, entre el bracket de phi y pi. ¿Sí? Que como sabemos es un número complejo. Por ende, cuando lo hacemos matricialmente, el operador A aplicado a pi no es otra cosa que multiplicar esta matriz de 2 por 2 por este vector de 2 por 1. Me va a dar otra cosa de 2 por 1, ¿no? Es alfa gamma conjugado por P más alfa delta conjugado por Q. Esa es la primera posición del vector, que es lo que tenemos acá. ¿Se ve esto? Y la segunda posición es beta gamma conjugado por P, ¿sí? Ven ahí abajo, más beta delta conjugado por Q, como está acá. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo hacer esto en notación de Dirac.
¿Quedó claro hasta acá cómo actúa un operador sobre un ket, no? Me da otro ket. Y lo hicimos como en álgebra lineal. Vamos a hacerlo ahora en notación de Dirac. ¿Qué necesitamos para trabajar en forma vectorial con notación de Dirac? Una base ortonormal del espacio en el que estamos trabajando. Y esa es la base genérica U1, U2. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a expresar a phi y a psi, que eran los dos kets que generaban a A, pero ahora como combinación lineal de esta base. ¿Sí? Fíjense, psi es alfa por U1 más beta por U2. Entonces, su asociado, alfa conjugado a U1 más beta conjugado a U2. Y phi es gamma U1 más delta U2, y su grado asociado es delta gamma conjugado U1, delta conjugado U2. ¿Ok? Bien. Obviamente alfa, beta, gamma y delta, todas complejas. Hacemos el operador A, o sea, el ket psi por el grado asociado de phi. Alfa U1 más beta U2 por gamma conjugado U1, delta conjugado U2. Y acá tenemos a nuestro operador A, pero ahora en notación de Dirac. ¿Ven? No lo puedo llegar a terminar de pintar, pero no me deja de corrido. Bueno. Es todos estos cuatro términos. Ahora no se me desaparece ninguno porque los productos exteriores no es un producto interior. Por ende, lo que tengo acá, si se fijan, este operador A en notación de Dirac tiene una representación matricial en esta base, ¿sí? Que coincide con lo que habíamos hallado matricialmente antes. ¿Ven? A va a ser alfa gamma conjugado en la posición 1, 1, alfa delta conjugado en la posición 1, 2, beta gamma conjugado en la posición 2, 1 y beta delta conjugado en la posición 2, 2. Es decir, que cada coeficiente de esta combinación lineal, que es el operador A en notación de Dirac, es el elemento de matriz en la posición del subíndice que acompaña al producto exterior de cada término. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice acá en esta observación. Los coeficientes que multiplican a U sub I exterior U sub J son las componentes del operador A respecto de la base ortonormal U sub 1, U sub 2. Y como es una base ordenada de objetos, ¿sí? Por ejemplo, el producto exterior entre U sub 1 y U sub 2 va a indicar que ese coeficiente que lo multiplica va a estar en la representación matricial de A en la posición A sub IJ o A sub 1, 2. ¿Ok? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a ver el mismo cálculo que hicimos antes de aplicar A al ket pi, pero en notación de Dirac. Con lo cual ya tenemos a A en notación de Dirac, que es esta sumatoria de acá, y tenemos a los kets en notación de Dirac. Entonces todo lo que tenemos que hacer es A aplicado a pi. Me faltó poner pi en notación de Dirac, que está acá. ¿Sí? Es P por U sub 1 más Q por U sub 2. Siempre respecto de esta base ortonormal, que es lo que necesitamos. Entonces, cuando aplico A aplicado a pi, fíjense, es psi exterior pi, interior, psi exterior phi, interior pi. Como es una constante, la puedo poner en cualquier lado y hago el cálculo. Hago el brazo asociado a pi, interior pi, que es la cuenta que tenemos acá. Eso me va a dar dos términos, porque hay dos que se anulan. Ahora sí, el producto interior de U sub 2 con U sub 1 y U sub 1 con U sub 2 va a dar 0, y el de U sub 1 con U sub 1 y U sub 2 con U sub 2 va a dar 1. Por ende, esa constante R que teníamos antes va a ser gamma conjugado por P más delta conjugado por Q.
y va a multiplicar al ket phi. Y acá continúa la cuenta, la multiplico por el ket phi, que es alfa u sub 1 más beta u sub 2, y eso me da alfa, gamma conjugado por P por alfa, por u sub 1, perdón, alfa conjugado por P por alfa, más delta conjugado por Q por alfa, todo por U sub 1, más delta conjugado por P por beta, más gamma conjugado por Q por beta, todo por U sub 2. Y como ven, las componentes de este nuevo ket van a ser en la posición 1 del ket, o sea, el vector columna va a estar gamma conjugado P alfa, más delta conjugado Q alfa. Y en la posición 2, gamma conjugado P beta más delta conjugado Q beta. Y si uno reordena esto, es exactamente lo mismo que nos había dado arriba, acuérdense, acá. ¿Sí? Está un poquito acá. ¿Sí? Nos había dado alfa gamma conjugado P más alfa delta conjugado Q, que es lo mismo que tenemos acá. Este término es exactamente este, y este es exactamente este, porque la suma es el mismo número, y abajo también. También podríamos haber hecho otra cosa, directamente aplicar el operador A que ya tenemos acá, en notación de Dirac. ¿Sí? A ver si lo puedo hacer ahora. Si yo tengo este operador ya en notación de Dirac, directamente se lo aplico al ket pi, y ya me va a dar esto de acá. Esto mismo que tengo acá en esta combinación lineal de U sub 1, U sub 2. ¿Se entendió esto, chicos? La diferencia de trabajar en notación de Dirac es mucho más fácil, sacando la contra, que necesitamos una base ortonormal, que hacerlo de manera matricial. Bueno, si bien acá estamos manejando dimensiones que no son tan grandes, cuando uno aumenta la dimensión se nota. ¿Alguna pregunta? Bien. Seguimos entonces. Observaciones de hasta acá, bueno, lo que veníamos comentando. La notación de Dirac lo que hace es, se creó para simplificar los cálculos, pero por otro lado siempre se tiene que usar con bases ortonormales, porque yo necesito expresar todo respecto de esa base, tanto los ket, los bra y los operadores. Por ende, si el espacio de estados de un sistema cuántico tiene dimensión n, todavía no sabemos lo que es el espacio de estados, pero sí podemos darnos una idea de cuando yo les hablé de la esfera de Bloch, que es esa esfera de radio 1, bueno, esa flechita roja puede tomar infinitos puntos, y esos simplemente son los posibles estados que puede tomar un sistema cuántico, ¿sí? Cuando está en superposición. De eso todavía no hablamos mucho, pero me estoy adelantando. Por eso dice, si el espacio de estado C de un sistema cuántico tiene dimensión n, con n natural y una base de cardinalidad n también que lo genera, base ortonormal de ese espacio, entonces el operador que se genera como el producto externo de dos kets de esa base, lo podemos escribir como una combinación lineal de los objetos U sub i, U sub j de esta forma. Que esta es una forma compacta del ejercicio anterior, en el ejemplo que teníamos la base U sub 1, U sub 2, y teníamos acá la notación de A en notación de Dirac. Ven que es U sub i, U sub j por A sub i, U sub j. La sumatoria de eso entre IJ1 hasta N. ¿Se ve eso? Bien, ¿y cómo podemos calcular estos coeficientes A sub IJ, que son los que van a representar matricialmente al operador en esa base? Siempre tenemos que referirnos a la base en la que estamos trabajando. Bien, esto es una observación más, un comentario, que no hay que confundir el producto exterior
con el producto interior, ¿no? El interior es un bracket, es un número complejo, mientras que el exterior es un operador, una matriz. Bien, ¿cómo calculamos ese A sub IJ de esta sumatoria? Bien, entonces, de vuelta, definición, si el E es el espacio de estado del sistema, de dimensión n, y tenemos una base de cardinalidad de n, con U sub 1 a U sub n, esos kets que generan el espacio E, y tenemos a un operador A que actúa sobre los kets de ese espacio, ¿cómo calculamos el elemento A sub IJ del operador A, matricialmente representado en esa base? Bueno, simplemente es este bracket. Es U sub I interior A aplicado a sub J. Entonces, un ejemplo más concreto, si tenemos que el espacio es C2 y la base es la base computacional 0, 1, y queremos calcular los elementos A sub IJ en esa base, bueno, el A11 será el elemento 1 de la base, interior el operador aplicado al elemento 1 de la base. Y así siguiendo. A sub 1, 2 será el elemento 1 aplicado, interior A aplicado al elemento 2. Y ahí tenemos los 4 elementos de esa composición, pero de esa combinación lineal, perdón. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, que acá no lo definen, nos tienen que decir cómo actúa A sobre el 0 y cómo actúa A sobre el 1. Obviamente, A aplicado al 0 me va a dar otro ket, y A aplicado al 1 me va a dar otro ket. No sé cuál es. Una vez que yo sepa eso, voy a poder decir quiénes son A sub IJ. Bien, ¿vamos bien? Sí, sí. Ya falta poquito. Vamos ahora a definir algo que empezamos hablando, que era el conjugador mítico operador adjunto, ¿sí? De un operador ahora. Antes lo habíamos hecho de un bracket, de un ket. Ahora lo vamos a hablar de un operador. Bueno, la simbología de conjugador mítico, que es la daga, es lo que nosotros hacíamos en álgebra, conjugar y transponer, o transponer y conjugar indistintamente. Nada más que ahora lo vamos a ver simbolizado con una daga. Quiere decir que cuando veamos algo con una daga va a ser el conjugador mítico o el adjunto de ese operador. Por ende, si yo tenía que A era esto, si exterior phi, y tenía esta forma, bueno, a daga simplemente va a ser transponer y conjugar, o conjugar y transponer, a los elementos de matriz de A. Entonces el conjugador mítico de A, que es lo que decimos acá, o adjunto, es simplemente conjugar y transponer esta matriz de acá. Cuando A es hermítico, lo que tenemos acá y acá es idénticamente igual, que no es el caso de este ejemplo. Hay operadores hermíticos que cuando uno hace el conjugador mítico obtiene el mismo operador. Pero no es el caso de este ejemplo. ¿Cómo hacemos esta operación de conjugador mítico en forma vectorial con notación de Dirac? Bueno, supongamos que este es A y le queremos calcular el conjugador mítico, como tenemos acá. Bueno, todo lo que tenemos que hacer es a los kets los transformo en bra y los cambio de posición. Y a los bra los transformo en ket y los cambio de posición. Eso es todo lo que nos dice la notación de Dirac, ¿sí? Y esto era lo que habíamos probado en los ejercicios anteriores. ¿Se acuerdan que al no ser conmutativo tampoco el producto exterior, cuando uno obtiene el operador A y el operador B, justamente son operadores distintos porque uno es el conjugador mítico del otro. Y como no son hermíticos, no son iguales. Bien, entonces supongamos que tenemos ahora la A en notación de Dirac. Fíjense, acá teníamos a A matricialmente y acá está A en notación de Dirac. Entonces cuando hacemos la operación daga o conjugador mítico,
¿qué hacemos? A los kets los transformamos en bra y los cambiamos de lugar, pero como acá tenemos explícitamente constantes o escalares complejas, tenemos que conjugarlas. Entonces, cuando aplicamos la operación conjugador mítico, que es esta daga, implica conjugar las constantes. O sea, si yo tenía alfa, gamma conjugado, ahora voy a tener gamma, alfa conjugado, gamma. Y así con todos los términos. Y a cada uno de los kets los transformo en bra y los cambio de lugar. Acá no se nota porque tiene el mismo subíndice, pero fíjense que acá sí. A este ket u sub 1 lo transformo en bra y lo cambio de lugar. Al bra u sub 2 lo transformo en ket y lo cambio de lugar. Y lo mismo en este término. Y ahí obtengo el operador adaga, o el conjugador mítico de A, o el adjunto de A, que tiene esta forma. Bien. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Bien, fíjense que si yo hago el conjugador mítico de esto, que es un operador aplicado a un ket, que dijimos que era otro ket, voy a obtener un bra. Porque el conjugador mítico de un ket ya sabemos que es un bra. Pero si yo lo quiero descomponer, digo, bueno, este ket lo transformo en bra y lo cambio de lugar, y al operador A lo reemplazo por su adjunto y lo pongo a derecha. Y esto es muy importante. Siempre voy a tener que poner los operadores a izquierda de los kets, nunca a derecha, y a derecha de los bra y nunca a izquierda. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Siempre voy a tener que poner al operador a la izquierda de un ket, nunca a la derecha, y a la derecha de un bra y nunca a la izquierda. ¿Por qué? Por las dimensiones de la matriz y Sí, todo más esto. que nada porque si no se puede hacer la multiplicación. Exactamente, porque si no, no podríamos hacer la multiplicación por las dimensiones. Muy bien. Entonces tengan cuidado con eso, porque a veces uno ve el daga y dice, bueno, esto lo reemplazo por el ket, por el bra, pero después el operador me queda mal puesto y no está bien. Entonces, simplemente para recordar, el bracket es un número complejo, el producto exterior es un operador, una matriz. Este bracket que está acá también es un complejo porque es A aplicado a phi, que es otro ket, por ende es un complejo. Y el conjugador mítico de eso es exactamente otro número complejo, que es justamente el conjugado del anterior. Bien, y fíjense que cuando tengo el DAG acá, ¿qué hicimos? A este ket lo transformé en bra y lo cambié de lugar. A este bra lo transformé en ket y lo cambié de lugar. Y al operador lo reemplacé por su adjunto. Bien, vamos a ver cómo actúa de vuelta un ket y su adjunto, o su conjugador mítico, sobre un operador y su adjunto, o su conjugador mítico, sobre un ket y sobre un bra. Esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo de la dimensión. O sea, si tenemos un operador A y su adjunto, adaga, ¿sí? Conjugador mítico, y tenemos dos kets, psi y phi, y sus bra asociados, ¿cómo actúa el operador sobre el ket? Bueno, define un nuevo ket, ¿no? A aplicado a psi es pi, a daga aplicado a psi es omega, por ejemplo. Y cómo actúa el operador sobre un bra, fíjense que está a derecha del bra, define un nuevo bra, o sea, phi con el operador A aplicado es gamma, y phi con el conjugador mítico de A es delta, ¿sí? Es otro bra. Porque A, sencillamente, acá no es hermítico. Si A fuese hermítico, estos serían los mismos kets y estos serían los mismos bra, porque el operador es hermítico, pero no es este caso. Bueno, otra observación importante, que uno no puede escribir, como dijimos, un operador a izquierda de un bra. El operador ni su adjunto, por eso está mal. No existe esto en notación de Dirac, no se puede hacer, como en álgebra poner, querer multiplicar una matriz a izquierda de un vector fila, ¿no? No voy a poder, porque
Si la matriz es de n por n y el vector es de 1 por n, no lo voy a poder multiplicar. Bien. Algunas propiedades que cumplen el operador y su conjugador mítico o adjunto es que si yo hago 2 veces el conjugador mítico de A, me vuelve a dar A, ¿no? Por involución. Acá le falta sombrerito. Si tengo el conjugador mítico de una constante escalar compleja por A, bueno, todo lo que tengo que hacer es conjugar la constante y el operador por su conjugador mítico. Si tengo la suma de 2 operadores, conjugador mítico, como es lineal, es la suma de los conjugados hermíticos de cada operador. No así el producto. Si tengo el producto de 2 operadores, conjugador mítico, es igual al producto del conjugador mítico de cada operador, pero invertido, dado vuelta. Y esto es muy importante, por eso está en negrita, que es cómo vamos a tener que operar en notación de Dirac, ¿sí? Fíjense que esto está sacado del libro del Cohen, que es de mecánica cuántica. Está en la bibliografía, que a propósito los tengo que invitar a la bibliografía, todavía no lo hice. Y lo que dice acá es lo siguiente. ¿Cómo vamos a operar en notación de Dirac para la operación de conjugación hermítica? Así es cuando aparece un daga en alguna expresión. Todas las expresiones van a estar compuestas por Ketz, Bra, operadores o constantes números complejos. O sea que para obtener el conjugador mítico adjunto de cualquier expresión que esté compuesta por eso, por constantes, que son números complejos, los escalares, Ketz, Bra y operadores, todo lo que tenemos que hacer es lo que veníamos diciendo hasta ahora. A las constantes escalares complejas las reemplazo por sus complejos conjugados. Y las pongo en cualquier lugar. Porque, como dice, son constantes. A los Ketz los reemplazo por su Bra asociado, a los Bra por sus Ketz asociados, y a los operadores por sus adjuntos o conjugados hermíticos. Y siempre tengo que invertir el orden de los factores. Salvo la posición de las constantes, porque como son constantes, el orden no importa. Así que esto es lo que tienen que tener mecánicamente para operar en esta notación. Cuando aparece una daga de conjugador mítico. Bien. Y acá simplemente hay algunos ejemplos que aparecen también en la práctica. Perdón. Si tenemos 2 operadores lineales, A y B, y 2 Ketz, Phi y Psi con sus brazos asociados, y tenemos 2 constantes complejas, A y B, bueno, nos aparecen estos 3 ejemplos. Tenemos un bracket al que le tenemos que hacer la operación conjugador mítico. Y bueno, fíjense que esto lo podemos interpretar de 2 maneras. Diciendo que a este Bra lo transformo en Ket y lo cambio de lugar. A este Ket lo transformo en Bra y lo cambio de lugar. Y a este que es el operador lo reemplazo por su adjunto. Y luego trabajo en cada componente de ese operador. Conjugo A y reemplazo al operador A por su conjugador mítico. Conjugo a B y reemplazo al operador B por su conjugador mítico. También lo podemos ver como que lo podemos separar linealmente de la suma en 2 brackets y voy a llegar exactamente a lo mismo. Nada más que, bueno, acá, fíjense, invertí de lugar este Ket a este Bra y este Bra a este Ket y tomé la conjugación hermítica de la primera parte del operador y lo mismo hice con la segunda parte y lo sumo. Me van a dar 2 números complejos que me va a terminar dando el que vimos arriba. Luego, si tenemos esta expresión, ¿sí? A constante, un bracket y un producto exterior. Fíjense que el bracket es otra constante, así que constante por constante es constante y me va a dar un operador. Porque un producto exterior me da un operador. Entonces, esto lo puedo tratar de esta manera. Le aplico el conjugador mítico a toda esa expresión, conjugo A, conjugo el bracket y al operador lo reemplazo por su adjunto, o le hago el conjugador mítico. Entonces, conjugo A, al conjugar el bracket, al Ket lo transformo en Bra y lo cambio de lugar, al Bra lo transformo en Ket,
lo cambio de lugar, y al operador lo reemplazo por su conjugador mítico. Y este va a ser el conjugador mítico de este operador, por ende a este bra lo transformo en ket, lo cambio de lugar, y a este ket lo transformo en bra y lo cambio de lugar. El ejemplo 3, bueno, tenemos una constante, un ket y otro bracket que es una constante. Por ende me va a dar un ket. O bien lo puedo ver como una constante, un operador por el producto exterior y un ket. Pero un operador aplicado a un ket es un ket. Por ende me va a volver a dar un ket. Bien, la manera más fácil de interpretarlo es esta, como que A y ese bracket son constantes y el ket es omega. Entonces, si quiero hacer la operación conjugador mítico a esta expresión, siguiendo las reglas, conjugo la constante, conjugo el bracket, que es otra constante, y al ket lo reemplazo por su bra asociado. Y acá, cuando aplico el conjugador mítico o la daga, reemplazo al ket por el bra, lo cambio de lugar, y reemplazo al bra por el ket y lo cambio de lugar. Bien, y por último, esto es lo mismo, porque como esto es un número complejo, poner daga o poner el asterisco de conjugado es exactamente igual. Por ende, si yo tengo esto, o como dice la parte 3, tengo daga, es lo mismo, porque el traspuesto de un número es un escalar también. Entonces, ¿qué hago acá? A este ket lo transformo en bra y lo cambio de lugar, al bra lo transformo en ket, lo cambio de lugar, y al operador lo reemplazo por su adjunto. Si tengo una operadora dentro de un ket, como acá, sale sin conjugar, o sea, queda como está, pero si lo tengo dentro de un bra, cuando sale, lo tengo que reemplazar por su adjunto. Y esto es toda la primer clase de notación de Dirac. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Profe, una pregunta. Las guías de la materia, yo no lo llegué a ver en el campus porque por ahora no tengo dudas, pero creo que tal vez cuando empiece con las guías, sí, pero no las encontré. ¿No las encontraste? ¿Pero pudiste entrar al campus? Sí, pude entrar, pero si no recuerdo mal, me aparecían resoluciones de 3 o 4 ejercicios, pero no en sí la guía. Ahí si no, vuelvo a revisar y firmo. ¿A cuál entraste? A ver. ¿A la TB 032 computación cuántica? Sí, exactamente a ese. Mira, yo creo que si vas a... Se llama así, Seminario CQ Guía 1, Notación de Dirac. Ah, ok, sí, sí, no sé por qué ese me lo habré pasado. Vi lo de los ejercicios de guía 1 y no vi el... Si querés lo comparto acá, lo tengo. Ahí lo puedo descargar, gracias. A ver si lo puedo ver acá. No. ¿Pudiste entrar a la guía? Sí, 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 ya lo puedo descargar incluso, gracias. Está bien. Si quieren acá la podemos ver, que es lo que deberían hacer mañana. Mañana van a estar con Julián, creo. Ahí se ve. Bueno, son ejercicios muy sencillos que estuvimos viendo de ejemplos acá. No van a tener problema. Van a tener algunos resueltos ahí en el campus. Sobre todo este que es el más largo. Aplicar la operación con jugador mítico que estuvimos viendo recién. ¿Ven? El 5. Y después, bueno, lo importante de esta guía es que traten mañana de llegar a hacer este ejercicio 9, que es muy importante. Es refrescar un poco cómo calcular autovalores y autovectores, que lo van a hacer por única vez en la materia, de estas 3 matrices que son los operadores de Pauli, que son muy importantes y nos vamos a ver de acá en más. Bueno, si no tienen más preguntas, voy a dejar de grabar y les pido a los que vienen por primera vez, ya sea de doctorado
o de la clase común de grado que se queden unos minutos, así les cuento cómo vamos a trabajar. ¿Alguna duda más? Profesor, una consulta. Llevamos el ejercicio 9, o sea, ya pensado para la clase, ¿no? Pero, o sea, si ya lo tenemos resuelto, ya directamente podemos consultar. O sea, si está bien resuelto o va a ser toda la clase expositiva. No te entendí. ¿Vos decís si vale la pena ir a la clase? No. Por ejemplo, o sea, obviamente que vale la pena ir a la clase, ¿no? Pero yo lo puedo llevar ya resuelto y preguntar si la forma en que la resolví está bien o va a ser más tipo expositivo. No, sí, si podés resolverlo, perfecto, no hay No ningún sé. problema. No hay ningún problema. No, tal vez, por ejemplo, me trabo, lo intento resolver, pero me trabo, pero tal vez es como que tengo cierta pregunta puntual o una cosa así. No hay problema. Mañana seguramente lo van a ver. Cualquier cosa, yo calculo que voy a estar por ahí. Me sumo en algún momento y lo vamos a ver. No te preocupes. Pero sí lo puedes llevar resuelto. O sea, la idea de la práctica es que trabajen en la clase y se saquen las dudas ahí con los ayudantes, ¿no? Y además que no les saque tiempo de otras materias. Pero bueno, si vos lo podés hacer, mejor. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? Bien, voy a dejar de grabar, así no consumimos recursos.